Hola gente, lluvia de bendiciones. Yo soy Marcela Sánchez y hoy daremos continuidad al tema violencia intrafamiliar. Hoy lo haremos tipo podcast. Veníamos hablando de la violencia intrafamiliar. Veníamos hablando acerca de qué era la violencia intrafamiliar. Citamos algunos tipos de violencia como lo fue la violencia psicológica. También estuvimos hablando en días pasados de la violencia sexual y algunos invitados nos hablaron de otro tipo de violencias, tal y como por ejemplo la violencia, cómo conduce a algunas personas a llevarlas a una situación extrema como lo es el acto suicida. Otros invitados nos estuvieron hablando acerca de la violencia, cómo se gesta al interior de las ciudades, de los países y por supuesto de las familias a través del desplazamiento, del refugio, cuando deben de salir forzosamente de su patria, de su lugar, de donde están radicados, y pues esto genera violencia intrafamiliar, pero también violencia en general por conflicto. Y otros invitados nos hablaron acerca del sentido, del por qué la violencia y cuál es el sentido de vida, que viene a ser el contrario de cómo se gesta la violencia y a qué nos lleva y nos conduce la violencia, porque generalmente la violencia conduce a actos agresivos. Pero si hay un sentido de vida, obviamente esto se va a cuestionar, se va a reflexionar y pues ya se podrá hablar en términos de tener una perspectiva diferente. Aunque el conflicto es real y existe, y la violencia es real y se gesta y existe y se puede dar, se puede tener un acto reflexivo y cambiar las formas y los métodos. ¿A partir de qué? De un sentido de vida, de encontrarle un significado a, y por supuesto el propósito de vida, que ese tampoco se nos puede olvidar y que ya sabemos que es primeramente dado por Dios. Estamos aquí por algo. Y en segundo lugar es la misión de cada quien encontrarlo, hallarlo y trabajar en él, aplicarlo, no dejarlo en teoría, sino hacerlo realidad. Eso sería lo más importante. También estuvimos hablando acerca de algunas formas de maltrato. Estuvimos hablando quién es el agresor, la víctima, qué es en sí la violencia intrafamiliar y qué es la diferencia de otros tipos de violencia. Hoy hablaré un poco de la violencia conyugal. Ya sabemos que la familia es instaurada por Dios inicialmente. Ya sabemos que la familia es el primer eje, el núcleo, donde se gestan valores, virtudes, cualidades, habilidades, potencialidades, capacidades para poder desarrollarnos a nivel social. Es allí donde se dan los primeros pasos también hacia el futuro, hacia el adulto. El niño que está dentro de la familia va creciendo y va adquiriendo muchas condiciones que le permiten desarrollarse en medio y dentro de una sociedad. Además, que ese desarrollo de verdad sea productivo y sea en beneficio propio y en beneficio también de la sociedad. Algo así como llamarían algunos teóricos la adaptación social. Así que es muy importante que el niño, la niña, el adolescente, el joven se forme dentro de una familia que también dé cuenta de todo esto que yo estoy hablando. Porque cada cosa que se desarrolla en el pequeño, en el menor, pues parte de un adulto consciente. Un adulto que ya ha trabajado primero en él, un adulto que tiene conciencia de muchas cosas en la vida, que ha crecido, que ha aprendido, que ha evolucionado y por supuesto transmite todo esto a ese menor. Y es por eso que dicen que la familia es el primer agente responsable en la crianza, responsable de la educación, responsable de forjar en aquellos menores todos esos principios de los que ya les hablaba, incluyendo también los éticos, los morales y los legales, para que ese menor se desarrolle y pueda crecer y avanzar brindando o entregando más bien frutos, muchos frutos positivos, buenos y sanos a la sociedad, a su entorno, ¿sí? A ese lugar donde él habita, llamado universo, llamado tierra, ¿sí? Llamado mundo,
y es la mejor manera de hacerlo, a partir de un testimonio de los mayores, de los adultos, a partir de un buen sentido en los adultos y por supuesto una buena transmisión del mensaje por parte de los adultos, en este caso adultos conscientes, ¿sí? Ya sabemos que la violencia también parte de estos adultos cuando no han hecho nada de esto que yo les estoy nombrando. A partir de ahí, pues se gesta la violencia en ellos y esa violencia va a ser transmitida a esos menores que luego también la van a transmitir a otros allá afuera. Es decir, que se vuelve una cadena irrompible, una cadena de constantes y permanentes actos no tan agradables, un poco negativos o muy negativos hacia esa sociedad. Esos actos llevan consigo también lo que pertenece a lo llamado violencia, que es de lo que hemos venido hablando en todos los programas anteriores. Así que el deber como adultos es hacernos conscientes como adultos de todo aquello que nos impidió de alguna manera desarrollarnos como adultos sanos o adultos responsables o adultos. ¿Cuándo nos toca hacer esto? Cuando hay menores a nuestro cargo. ¿Cuándo nos toca hacer esto? Pues cuando ya es irremediable el tema de ayudar y aportar a otros aquello que somos, digamos de alguna manera, los mediadores o los transmisores y ese otro es el captador, ¿sí? Es como en la comunicación, somos los emisores y el otro es el receptor. Cuando ya los menores están a nuestro cargo, llámese porque somos padres, o llámese porque somos maestros, o llámese porque simplemente somos unos adultos que nos correspondió atender menores en cualquier ámbito, porque soy abuelo, soy tía, o porque soy padrastro o madrastra, qué sé yo. Finalmente aquí el deber es por el menor de edad. Ahí es donde a mí como adulto yo ya debo de morir de alguna manera a todo eso que a mí me marcó. Y de alguna manera debo de empezar a hacer conciencia de todo aquello que yo necesito ya tener en mí para podérselo dar a ese menor. Creo que me hago entender ahí bien, ¿ok? Es decir, que pasas a un segundo plano, y esto no lo digo yo, lo dice la ley, pasa a un segundo plano aquello que a mí me haya marcado, o aquello que a mí me haya hecho víctima, o aquello por lo cual yo pasé que me causó un profundo dolor, porque ahora yo definitivamente debo de reparar, no repetir. ¿Sí? Así que cuando yo tengo un menor a cargo, yo tengo por obligación que ser un adulto responsable en todo el sentido estricto de la palabra. Y la sociedad, la buena sociedad, tiene muchas herramientas para poder vincularte a esto, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que podemos hacerlo a través de acercarnos mucho a Dios, porque Dios nos enseña cosas, pero también nos podemos acercar a la ley o a personas que tienen ese conocimiento, ya sea por su profesión o por sus vivencias, que nos instruyan y nos enseñen y nos acompañen en este proceso de ser mejores. Se supone que todas las relaciones sexuales entre dos personas se deben basar en la confianza. Es obvio que se requiere el consentimiento de ambas partes para realizar el acto sexual. Por consiguiente, ningún individuo puede obligar a otro a tener relaciones cuando el otro no está dispuesto a hacerlo. Esto se lo digo a los adultos. Si pasa el caso contrario, estamos hablando de violencia conyugal. El Código Penal establece que quien realice acto carnal mediante violencia estará sujeto a una pena entre 8 y 15 años de prisión. Esto se lo digo a aquellos que incurren en este delito, porque es un delito. Se llama violencia conyugal. ¿Qué sucede cuando es el esposo, por ejemplo, quien accede a la esposa sin su consentimiento? Pasa exactamente igual. Esto se lo digo porque aunque el Código Penal no establezca explícitamente, ya abogados y especialistas en el tema de la violencia conyugal indican que se le puede aplicar el mismo artículo por violación contemplado en el Código Penal para dichos casos. Es decir, que aquí estamos hablando de violencia conyugal. Quería yo hoy hablarles un poco de este puntico y por eso le di rápida lectura, porque he recibido preguntas al respecto de esto. Hay dudas frente a si una esposa puede demandar o denunciar a un esposo porque es el esposo legalmente constituido civilmente o por la iglesia. Entonces ellas preguntan si ellas están haciendo lo correcto
pues sí se puede denunciar y demandar y le aplicaría el mismo código que se le aplica a cualquier otra persona por violación, porque se debe de tener el consentimiento, así sea la esposa o el esposo legalmente constituidos. Quiero que esto quede muy claro porque estamos hablando del tema de violencia y hoy quería hacer este apunte especial en el tema violencia conyugal. Y ahorita que les hablaba de la familia, les decía por lo mismo, porque en la familia hay un respeto especial, en la familia hay una confianza especial, en la familia hay un amor especial del uno hacia el otro y de los unos a los otros. Si un esposo violenta a su esposa, no la violenta a ella sola, violenta por ende a los hijos, ¿sí? A los menores que están allí. Entonces, por favor, aunque creamos que el hijo no vio, la hija no vio, sí lo vieron. Y así no lo vean, esto se siente, porque una esposa violentada no es una esposa feliz. Un esposo violentado a través de la palabra, que generalmente sucede así, ya vamos a la violencia física en el próximo programa, y la verbal también, muchas mujeres arremeten de esta manera, el hombre arremete de pronto con esta violencia conyugal, pero la mujer también tiene formas, eso lo sienten los menores, es así como todos debemos curarnos en salud. Y la mejor manera de hacerlo es, primero, convenciéndonos de lo que les dije ahorita. Debemos de mejorar la versión adulta que tenemos hoy. Debemos actuar de manera diferente a como lo hubiéramos hecho sin conocer a Dios, 1, sin conocer la ley, 2, y sin saber que en esta sociedad también hay personas a través de sus profesiones o de sus oficios dispuestas a ayudarnos a avanzar, a ser mejores personas, a trabajar en nuestra mejor versión. Nuestro deber cuando instauramos familia, ya sea porque tenemos hijos, o tuvimos un hijo, o porque nos vamos a casar, o ya nos casamos, o porque tenemos firmes intenciones de hacerlo con nuestro novio, nuestra novia, o ya sea porque vivimos dentro de un círculo familiar extenso, o en fin, nuestro deber y obligación es mejorar, ser mejores adultos desde dentro, desde nuestro corazón, desde nuestra alma, desde nuestra mente. Y por supuesto eso lo vamos a ver reflejado en nuestras acciones. No hay excusas, que porque conmigo fueron, conmigo hicieron, a mí me dijeron. No hay ninguna excusa para mejorar nuestra versión y ser mejores en este mundo que ya bien dañado está. Cada persona que decida hacerlo mejor, hacerlo bien, con paz y amor en el corazón, y cada persona que tome la decisión sana, consciente y reflexiva de actuar desde un ser interior mucho más trabajado, mucho mejor, mucho más consciente, va a hacer que los menores crezcan en mejores ambientes, y eso significa una mejor sociedad, un mejor futuro para todos, una mejor Colombia y por supuesto un mejor mundo. Hasta aquí voy a dejar el día de hoy y vamos a ampliar estos temas, obviamente en futuros programas.